Bien, estimados y estimadas estudiantes champanistas, les saluda como, como siempre su profesor Luis Basauri Castillo, y en esta oportunidad vamos a continuar lo que habíamos dejado en la sesión anterior y hoy vamos a continuar con esto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué batallas hubieron? ¿Cuáles fueron las más importantes? Batallas muy claves que existieron también. ¿Cómo fue la rendición al final de Alemania? ¿Cómo terminó también Japón? Que al final se quedaron en la guerra los dos que habían ingresado después con este pacto de acero, ¿no? Que hicieron entre Berlín, Tokio y bueno, Moscú. Vamos a hablar entonces de esta segunda etapa de las principales batallas. Sabemos que en un inicio Alemania había invadido Polonia, ¿no? Y después habíamos visto también, digamos, la batalla que se llevó pues en los nevados, en el tanto friaje que hubo en esa época con Finlandia. Entonces fue una época muy difícil que se vivió en esta época y bueno, eh, Alemania inició esta guerra tras la invasión que dieron ellos pues hacia Polonia y ahí se desató la famosa Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Alemania? Eh, Cuando Alemania observaba a nivel europeo el resto de potencias, veía que Inglaterra era el más poderoso. Entonces, eh, Adolfo Hitler, había dado visto ya este punto, ¿no? Donde iba a ser el primer lugar de ataque. ¿Cuál era? Londres, Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces se le llamó Operación León Marino. Entonces esa isla británica, digamos, fue el objetivo principal de Adolfo Hitler. Y como les decía, sabía de la superioridad bélica que tenía Inglaterra y es por eso que atacó y bombardeó. Y fue un bombardeo espectacular. Entonces, la intención de Adolfo Hitler fue dañar, eliminar parte de la población civil y destruir los recursos bélicos británicos lo más que pueda. Entonces, fueron constantes bombardeos, como vemos acá en esta fotografía, podemos apreciar la intensidad de los bombardeos en Londres, que se destruyó gran parte de la ciudad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Winston Churchill, que fue, digamos, el primer ministro que había en esa época en Inglaterra, decidió convencer a la población que resistiera. Y los medios también, en la radio, que también la BBC de Londres y todos los demás, formaron parte de esta, digamos, de esta resistencia. Y la cual al final lo lograron, ¿no? Lograron resistir a este bombardeo. Eh, Podemos observar también que después de esto vino otra batalla. Bueno, se inició, esta fue la segunda intromisión, la batalla de Alamein, que tal vez uno de los enfrentamientos más importantes que tuvieron lugar pues en el norte de África. La batalla de Alamein se llevó en el norte de África. Se había estado dividida en dos partes. Uno por el Africa Corps, donde lo lideró un tal el Zorro del Desierto, y se enfrentó pues a las tropas británicas. Eh, Alemania quería dominar Egipto, pero al final no lo logró. Entonces la batalla de el Alamein. Hubieron otras batallas en las cuales también Alemania había tenido sendas victorias, había también invadido otros países europeos. Entonces al principio a Alemania le iba bien, no tuvo respuesta inmediata de Londres, después va a ser la cosa. Pero en esos primeros momentos Hitler se sentía con un ego muy elevado, con un orgullo muy acentuado, al ver que sus primeras intromisiones y batallas las estaba ganando, ¿no? Y estaba invadiendo. Tanto así que llegó casi cerca ya por llegar a destruir también París. Pero
Si bien es cierto de que Estados Unidos solamente estaba, eh, proveía de, digamos, logísticamente a los países aliados, podemos observar de que Estados Unidos se va a entrometer en esta guerra. ¿De qué manera? ¿Cuál fue la causa? Japón eh, envió un ataque sorpresa a una estación marítima en Hawái, donde estaban pues bases norteamericanas, en Pearl Harbor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Japón? Envió a sus naves a bombardear Pearl Harbor. Y esta destrucción, hizo de que Estados Unidos se entrometiera en, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Para bien de Estados Unidos, porque a Estados Unidos le hizo bien esta guerra, esta Segunda Guerra Mundial. Nadie puede decir que una guerra es lo mejor que puede haber. No, 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 todo lo contrario. Pero económicamente a Estados Unidos al final le va a favorecer. ¿Quién era presidente en esta época? Era Roosevelt. Roosevelt estaba como presidente y él ordenó el ingreso de Estados Unidos a la guerra en 1941, una guerra que se había ya, digamos, iniciado hace 2 años, ¿no? En 1939. Entonces, el bombardeo por parte de Japón a Pearl Harbor fue, digamos, la iniciativa o el inicio de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, estuvo con los aliados, de hecho, ¿no? Vamos a continuar. Luego hay otra batalla importantísima de Rusia, la batalla de Stalingrado. Muchos estudiosos, historiadores, digamos, señalan de que fue tal vez la batalla de Stalingrado fue una batalla clave en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego, a partir de agosto de 1942, o sea, después de 3 años, ya se veía a Alemania desgastada, ya se veía una Alemania que no podía ya casi contenerse dentro de la guerra, el que había iniciado la guerra, ¿no? Entonces, no solamente hubo un desgaste físico, sino también un desgaste económico más que todo, ¿no? Entonces, esta batalla de Stalingrado se prolongó por 6 meses. Habían comenzado en agosto, ¿no? Entonces, duró casi hasta el próximo año, hasta el 43. Durante este lapso murieron alrededor de 2 millones de personas entre ambos bandos, entre los aliados y los del eje, ¿no? Entonces, las duras condiciones también climáticas que tuvieron que soportar, la fuerte resistencia de los soviéticos, de los hoy que llamamos rusos, provocaron que las tropas alemanas, ¿no?, vayan retirándose, vayan retrocediendo. Entonces, también se le constituye como una de las batallas más sangrientas de la historia universal y del mundo. Claro, murieron más de 2 millones de personas de ambos bandos, ¿no? En esta batalla llamada la batalla de Stalingrado. La batalla de Kursk fue también denominada Operación Ciudadela, que fue un último intento desesperado de los alemanes, ¿no? Los alemanes, en un intento de querer nuevamente activarse en la guerra, no les sirvió de nada. Pero sí, acá hay un hecho histórico donde, digamos, los alemanes habían reunido a los más selectos, digamos, y prestigiosos militares de su época, ¿no? En ese entonces. ¿Qué fue lo que hubo en esa batalla de Kursk? ¿Qué es lo que más resalta? La cantidad de tanques, como la que vemos acá en esta imagen, vemos una, ¿no? La cantidad de tanques más o menos se aproxima que 3 millones de blindados, de estos tanques blindados. Algo de 3 millones estuvieron en escenario aquí en Kursk. Y pues, de esta manera los soviéticos aplastaron a las fuerzas alemanas que, bueno, siguieron retrocediendo y retrocediendo. Ya se habían con Estados Unidos peor encima, ya de las cosas le fueron peor a Alemania y a los países que estaban con Alemania, sobre todo Japón, que era el país que se había unido a Alemania, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió en la batalla de Kursk, digamos, la incursión de más de 3 millones de blindados, la mayoría de ellos, pues, soviéticos tuvieron la mejor estrategia militar y hicieron retroceder a muchos de los alemanes.
Luego viene el desembarco de Normandía por parte de Estados Unidos, ¿no? Y lo llamaron el mítico día D, ¿no? El día D, o sea, el día D tenía que ser el día clave, el día, momento en que se iba a incursionar en esta etapa de la guerra para dar un batacazo, digamos, fuerte para Alemania y Japón, ¿no? Entonces, se considera el desembarco de Normandía como una de las grandes victorias de los aliados y el comienzo del fin y del decaimiento del régimen nazi de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, ni los espías pudieron tanto con esto, ¿no? Entonces, el ejército estadounidense de Estados Unidos llevó a cabo una operación anfibia, como podemos observar acá. Ellos son anfibios, ¿no? De la Marina de Guerra, Marines de Guerra de Estados Unidos, ¿no? Y que fue tal desplazamiento enorme como que antes nunca se había visto en otras guerras, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Encerraron a Hitler, ¿no? Hitler se vio acorralado. Entonces, eh, y también las tropas de Francia entraban por el sur de Italia y los soviéticos que se acercaban peligrosamente a Berlín. Entonces, Hitler tuvo que retroceder aún más y más. Ya la guerra se estaba poniendo de mano de los aliados, hace rato, ¿no? La batalla de Iwo Jima, fue también una clave en la guerra del Pacífico. Acá vemos soldados levantando la guerra, levantando la bandera estadounidense en estas islas, digamos, asiáticas. Esta batalla de Iwo Jima comenzó en febrero de 1945, meses antes de la derrota alemana y el triunfo de Estados Unidos, que le permitió, pues, en esta parte, ganar y tener más terreno, digamos, en las islas asiáticas. Los nipones, como aquí se les llama a los japoneses, también fracasaron en esta batalla y los estadounidenses ganaron tanto y recuperaron las islas de Iwo Jima y la isla de Okinawa. Entonces, y ahí pues los marines levantaron la bandera norteamericana como señal de victoria. Una batalla más entonces en Iwo Jima. Y acá viene, esta es una bandera de la URSS antigua, donde la Unión Soviética, hace un momento hemos dicho que ya estaba penetrando peligrosamente a Berlín y sucede la toma de Berlín. Adolfo Hitler, en su desesperación, trató de defender Berlín y llamó a muchos jóvenes inexpertos. Ya era un caos. Ya no había, digamos, un momento en que esta parte de la resistencia alemana sobre los soviéticos que se habían, digamos, ya preparado para esto, ya no había cómo. Ya todo estaba consumado. Entonces, pero Hitler dio manotazos de ahogado, haciendo el último esfuerzo, ¿no? Él cuentan que se encerró en su búnker, algunos dicen que se suicidó, otros dicen que después Adolf Hitler huyó de ese país, fue a otro lugar, bueno, no se sabe, incluso hay algunas, digamos, precisiones que dice que llegó pues en Argentina, otros que llegó a esconderse acá en Perú, ¿no? Muchas, digamos, hipótesis sobre su paradero final, otros que se suicidó, ¿no? Pero bueno, sea cual sea el caso, no le dio el resultado el sistema a Adolfo Hitler, que en un principio había empezado ganando, pero terminó mal, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Berlín fue tomada por la Unión Soviética, por tropas soviéticas, y también con la ayuda de los aliados. Entonces, aquí fue, digamos, el final de la guerra para Alemania, y aquí con esto pues terminaban todas sus ansias, pretensiones de querer dominar el mundo y querer extender sus dominios por el resto del mundo. Entonces, acá vemos la bandera que se levanta en Berlín tras el bombardeo y destrucción de la ciudad. Bueno, y aquí vemos el final también. ¿Quiénes quedaron al final de la guerra? Bueno, quedó Japón. Y Japón no quería dar marcha atrás. Y se quedaron Japón y Estados Unidos prácticamente en esa lucha, ¿no? Lamentablemente hubieron dos bombas fatales
que destruyeron completamente dos ciudades, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Lo que vemos acá en estas imágenes son los restos de la bomba, y acá también la gente, cómo quedó después de ella, algunos que sobrevivieron. Y acá vemos a la Little Boy, ¿no? Niño pequeño. Así fue como se le llamó a la primera bomba, una bomba nuclear. Así lo bautizaron los norteamericanos, ¿no? Y fue lanzada en Hiroshima, ¿no? Donde murieron muchísimas personas, más de 140.000 personas. Y aparte, de repente, los que desaparecidos, ¿cuántos más? ¿No? Cerca, de repente, calculé más de 200.000 personas. Pero bueno, la bomba era de uranio, ¿no? Tenía 4.000 kilogramos de peso, 3 metros de longitud, 75 metros de diámetro y una potencia explosiva de 16 kilotones, nada más y nada menos, kilotones. 1.600 toneladas de dinamita. Explotó en Hiroshima a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, causando pues la muerte aproximadamente de más de 140.000 personas. Las imágenes hablan por 1.000 palabras, ¿verdad? Vamos a la siguiente. La siguiente fue, digamos, la última bomba nuclear que pudo resistir Japón, a quien lo llamaron el Fat Man, en Nagasaki. Fat Man, también se le conoce como hombre gordo, fue el apodo, y este era ya no de uranio, sino de plutonio, y era con textura de 25 kilotones, mucho más de lo que se había arrojado en Hiroshima. Era mucho más potente, ¿no? Entonces, esto provocó lo que vemos en las imágenes, la destrucción casi total de Nagasaki. Este es el hongo que hace esta explosión mucho más potente que la que fue, como les digo, en Hiroshima. Y bueno, las imágenes hablan más que el palabra. Los niños. ¿Cuántos niños murieron en ambas ciudades japonesas? ¿Cuántas mujeres inocentes que tienen que afrontar esto, que tienen que tener delante de sus ojos, mirar estas desgracias potenciales, inhumanas, racistas, que hacen pues el mundo entero a través de, digamos, de las guerras? Nadie quiere una guerra. Tener una guerra sería lo más catastrófico, lo más inútil que puede tener el hombre, el ser humano, porque no solamente perderíamos terrenos, áreas de cultivo, contaminación del medio ambiente. Las personas son lo más que sufren en una guerra, los niños, las madres, las mujeres, ¿no? Entonces, se piensa por ahí, hay indicios de rumores de guerra. Dios no quiera, no lo permita que exista una tercera guerra mundial, porque sería catastrófico. Sin una segunda guerra mundial, que proclamó más de 60 millones de personas que murieron entre militares y civiles, y esto es, yo calculo de repente algo más, 70, 80 millones, ¿no? Muchos desaparecidos. Pero fíjense, millones de personas que mueren porque países poderosos se enfrentan, porque países poderosos quieren tener el poder del mundo, porque quieren demostrar que tienen los mejores armamentos, se limitan, ¿no?, a solamente a pensar en eso y no pensar en la humanidad, no pensar en la vida del ser humano, en el planeta, la vida que Dios nos otorgó a todos, ¿no? Esta vida que tenemos no es nuestra, esta vida le pertenece a Dios. Nadie puede decir, esta es mi vida, yo hago mi vida con lo que quiero. No, estamos equivocados. No permitamos que personas inescrupulosas hagan de nosotros algo que jamás va, digamos, a volver a nuestra vida a lo que antes fue. Si queremos vivir en armonía, cordialmente con todos, debemos dejar nuestra ironía, nuestra mala forma de pensar, debemos pensar más en nuestro prójimo y bueno, cuidar nuestro planeta, que es lo último que tenemos, porque después de esta vida hay otra, pero no acá en esta tierra, sino en el lugar que Jesús nos va a preparar.
Bien, que Dios sea el que castigue estos horrores, estas circunstancias fatales de la vida, y que hoy también muchas personas tienen en mente hacer guerras, enfrentamientos, pues piénsenlo bastante. Porque fíjense, el holocausto que también ocurrió por parte del nazismo, el racismo que hubo, no queremos ver nuevamente estas imágenes de muerte, de desolación, niños infiltrados en la guerra, asustados, ¿no? No, esto no debe ocurrir nunca más una guerra, nunca más un pleito entre naciones. Eso no debe ocurrir nunca. Dios nos ha mandado, nos dio esta tierra para cuidarla, para amar a nuestro prójimo, para llevarnos bien, para fructificar la tierra, para también nosotros fructificados, porque Dios le hizo una promesa a Abraham, que así como las estrellas iban a ser sus hijos en este mundo, que somos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. ¿Cómo Dios alegraría que fuéramos todos unidos, verdad? Y todos así solidarios como debe ser. Horrores del holocausto, mucha gente asesinada, mucha gente maltratada, mucha gente quemada viva, mucha gente llevada a hornos, a cámaras de gases, donde morían lentamente. Esto que nosotros como seres humanos, bueno, Jesús nos manda a perdonarnos, ¿no? También perdonamos estos actos, digamos, imborrables en la vida de los seres humanos que tuvieron que pasar por esto. Gracias a Dios que estamos aún con vida, que nuestro país, el Perú, es un país que vive prácticamente en paz. Esperemos que nunca más vuelva a existir este tipo de racismo, este tipo de genocidio que se practicó, pues, que se practicó en esta Segunda Guerra Mundial. Bien, y como consecuencias, habíamos visto que consecuencias políticas, económicas, hubo un nuevo mapa también de Europa. Se inició también la Guerra Fría más adelante, entre las causas económicas que dio Europa devastada, sin comunicación, de los campos de cultivo infértiles por todo, digamos, el polvo del armamento bélico, sin infraestructura, sin colegios, sin hospitales, sin casas, sin un solo acto para el cultivo. La industria casi vacía, desolada. Más de 60 millones de muertos aproximadamente entre civiles y también militares. 6 millones nada más aproximadamente fueron judíos que murieron en el campo de exterminio. Entre las consecuencias territoriales, como le dije, se modificó el mapa territorial político de Europa. La ONU intervino acá, se aparece como una organización para fomentar la paz, para llegar a acuerdos sin llevarse a la guerra, pero hoy en día vemos que la ONU trasciende más para una mano de la élite, para los países poderosos. En las consecuencias tecnológicas, bueno, los inventos bélicos de destrucción, el hombre mismo crea su propia destrucción, a sí mismo y hacia su planeta. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que sirva de reflexión para todos nosotros, que no es, como les digo, propicio de que los problemas se desarrollen como una guerra. Bueno, hasta aquí llegamos. Podemos decir que también como parte de las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial, apareció como Estados Unidos como el país económicamente más poderoso del mundo, que hasta hoy lo es. Militarmente también Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo y uno de los países que tiene la mejor economía mundial, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegamos. Esperemos vernos en la plataforma Zoom para un día online, hacer las preguntas del caso. Muy bien, muchas bendiciones y que Dios los bendiga grandemente. Será hasta otra oportunidad.